Muy buenas tardes a todos. Agradezco una vez más a la Federación Espírita Española que me ha brindado esta posibilidad de participar en este 22 Congreso Espírita Nacional. Reencarnar no es fácil, es el tema que pretendemos exponer. La ley de la reencarnación nos acompaña desde la antigüedad, donde encontramos en varias culturas referencias sobre este tema en el libro de los Vedas, libro sagrado de la India. Nos dice entonces, ¿de dónde han salido las almas? Unas vienen hacia nosotros y regresan, otras regresan y vuelven a venir. Krishna, en la India, en el Bhagavad Gita, dice que todo renacimiento, feliz o desgraciado, es la consecuencia de las obras practicadas en las vidas anteriores. Platón en Fredo afirma, es seguro que los vivos nacen de los muertos, que las almas de los muertos renacen otra vez. Walt Whitman, en Hojas de hierba, dice, oh vida, no ignoro que eres el residuo de incalculables muertos. Yo mismo, antes de nacer esta vez, seguramente ya había muerto más de 10.000 veces. Nuestro querido León Denis, en su obra El problema del ser y del destino, capítulo 18, nos dice, la ley de los renacimientos rige la vida universal. Con un poco de atención podremos leer en toda la naturaleza, como en un libro abierto, el misterio de la muerte y de la resurrección. El capítulo 2 del segundo libro del libro de los espíritus nos trae el objetivo que tiene la encarnación de los espíritus en la pregunta 132, respondiendo a los espíritus de la codificación que Dios impone la encarnación con el objetivo de que lleguemos a la perfección. Para unos es una expiación, para otros una misión. Pero no es eso solamente. La encarnación tiene también otro objetivo, que es el exponer al espíritu en condiciones de cumplir con su parte en la obra de la creación. Así que somos co-creadores. Y para cumplir en esta realización, tomamos en cada mundo un cuerpo en armonía con la materia esencial de ese mundo, cumpliendo entonces, bajo este aspecto, las órdenes de Dios, concurriendo a la obra general, Él mismo progrese también. Siendo todos nosotros creados sencillos e ignorantes, para instruirnos en las luchas y tribulaciones de la vida corporal, las dificultades de la vida son con frecuencia resultado de la imperfección del espíritu. Por eso es necesario reencarnar muchas veces, todas las que necesitemos, no solo en este mundo, sino a veces en otros mundos más atrasados. Cada reencarnación es una experiencia única que difiere de las demás, siendo las conquistas de las experiencias vividas atenuantes o agravantes, dependiendo de la proyección e utilización de nuestro libre albedrío, situándonos en mejores o peores condiciones. De ahí que el esfuerzo en proyectar nuestra vida de espíritu inmortal debería de escoger la línea vertical hacia los sentimientos nobles y puros, dulcificando la línea horizontal de los goces materiales que nos hacen demorar en el camino de la evolución. En la pregunta 171 del libro de los espíritus, preguntaba Kardec sobre qué está basada el dogma de la reencarnación, y la respuesta fue, en la justicia de Dios y en la revelación. ¿Revelando qué cosa? Revelando el amor de Dios como buen Padre, dejando siempre a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. Sin embargo, nosotros no podemos recordar cómo han sido los preparativos para estar hoy aquí reencarnados. ¿Cómo fueron creadas las condiciones para eso? ¿A cuántos amigos le pedimos su apoyo para que nos auxiliaran? ¿Cuánto esfuerzo fue dispensado por los técnicos de reencarnación para ese proceso? Por eso Andrés Luis nos dice en su obra Misionero de la Luz, psicografiada por Francisco Cándido Javier, lo siguiente: la mayoría de los que vuelven a la existencia corporal a la tierra somos magnetizados por los benefactores espirituales
Recibiendo esta ayuda, somos conducidos al templo materno de la carne como niños dormidos. No obstante, nos confirma la doctrina espírita, la ayuda que nos presta un guía espiritual, un ser amoroso, superior a nosotros, que ha tomado la tarea de auxiliarnos en nuestro programa reencarnatorio, que es una corta existencia en la vida en la Tierra. Sabemos por las obras mediúnicas de varios autores que en las colonias espirituales, como en puestos de socorros, existen departamentos especializados para la reencarnación, donde nosotros también hemos estado. El libro Nuestro Hogar nos presenta en el capítulo 28 titulado En Servicio una conversación entre la dedicada enfermera Narcisa y Andrés Luis, su compañera en las cámaras de rectificación, preguntándole él cuánto tiempo llevaba trabajando en ese departamento, respondiéndole ella que llevaba más de 6 años y algunos meses, pero le faltaba algo, más de 3 meses realizar, le faltaba aún, sí, más de 3 para realizar su más grande deseo, necesitando un aval muy importante. ¿Cuál es ese deseo tan grande de Narcisa? ¿Por qué un aval? ¿Por qué ese tiempo de espera? Todas estas interrogantes se resumen en esta idea. Ella necesitaba encontrar algunos espíritus amados que ya estaban en la tierra para realizar servicios de elevación en conjunto. O sea, necesitaba reencarnar, fíjense cuántas cosas tenía primero que conquistar. No le fue tan fácil como pudiéramos imaginar, nada de eso. Ella le comenta a Andrés Luis que por mucho tiempo, en razón de sus desvíos en el pasado, rogó en vano la posibilidad de ese deseo para vivir aturdida, afligida, y entonces le aconsejaron recurrir a la ministra veneranda para que le aconsejara, respondiéndole así, que le recomendaría sus propósitos de reencarnar al Ministerio de Auxilio, pero antes le exigió trabajar 10 años consecutivos en ese departamento para corregir ciertos desequilibrios del sentimiento. O sea, para que su deseo fuera analizado y aprobado, tendría primero que trabajar realizando una autorreforma y después esperar a que se le concediera. Como podemos ver, amigos, no es tan fácil reencarnar como muchos pueden pensar. Lo resumo más o menos así. Primeramente necesitamos trabajar por un tiempo en nuestros reajustes del sentimiento. 2, merecer para poder pedir una reencarnación. 3, esperar las condiciones apropiadas con quienes vamos a compartir la experiencia para que sea provechosa para todos. Y 4, que se nos conceda la oportunidad. Y a veces, cuando todo eso se ha coordinado con mucho esfuerzo y amor, el espíritu, por su voluntad, puede tener miedo y retroceder ante la prueba que ha elegido y no reencarna. Es la respuesta dada por los espíritus en la pregunta 345 del libro de los espíritus. Por lo tanto, hay que aprovechar este momento maravilloso que estamos viviendo aquí. ¿Quién sabe cuántos años pasarán para poder solicitar venir nuevamente? Usando la expresión del espíritu Manuel Filomeno de Miranda de su libro Cuadros de la Obsesión, psicografiado por el médium Divaldo Pereira Franco, dice así: el compromiso de la reencarnación no es un viaje al país de la futilidad, especialmente para los que están muy comprometidos con tareas interrumpidas y tienen, en el pasado, el camino cubierto de víctimas. Es justamente lo que le ha pasado a Narcisa y a nosotros también. Por eso estamos aquí, en este planeta de pruebas y expiaciones. Siguiendo con el libro de Nuestro Hogar, tenemos otro ejemplo. En el capítulo 47, el retorno de Laura. Ustedes recordarán. Ella se prepara para reencarnar. Nos cuenta Andrés Luis
que había sido invitado a participar de una fiesta íntima donde diversos funcionarios, especialmente del Departamento de Auxilio y Regeneración, le rendirían un homenaje afectuoso. La encantadora residencia de Laura estaba llena de melodías, flores, luces, haciéndola más bella. El Departamento de Cuentas le entregaba la notificación del tiempo global de su servicio en la colonia. Eran millares y millares de horas. Laura tiene créditos espirituales impresionantes en la dedicación al trabajo con mucho amor, sacrificio y humildad. Sin embargo, ¿cómo se sentía ella? ¿Qué mostraba en su semblante? Tenía la mirada algo triste, mostraba preocupación íntima al acercarse al momento de la reencarnación. No obstante, el interlocutor con quien hablaba le daba ánimos, diciéndole que es una gloria ir al mundo en sus condiciones. Ella le agradece sus palabras, diciendo así: la reencarnación es siempre una tentativa de extraordinaria importancia. Como vemos, en el caso de Laura, a pesar de todos los créditos conquistados, no puede evitar la intranquilidad, la preocupación, de ahí que solicitar el acto de reencarnar es un gran desafío para cualquiera de nosotros. Lo expuesto por Andrés Luis está argumentado en el Libro de los Espíritus, en el capítulo 7 del segundo libro, Regreso a la vida corporal. Desde la pregunta 330 a la 343, solo haremos referencia a la que se ajusta a la impaciencia de Laura. La pregunta 341, la incertidumbre de la que se encuentra el espíritu sobre la eventualidad del éxito de las pruebas que va a soportar en la vida, ¿es para él una causa de ansiedad antes de la reencarnación? Y respondieron los espíritus: ansiedad muy grande, puesto que las pruebas de su existencia retardarán o acelerarán su progreso, según la soporte bien o mal. Justamente es lo que Laura está calculando. Manuel Filomeno de Miranda nos recuerda la importancia que tiene venir cada cierto tiempo por aquí, diciendo: la reencarnación es la única llave segura para la ecuación de casi todos los problemas que afligen al ser humano. Escalar de Jacob para concedernos los felices altiplanos de la vida. Para entender lo difícil que es la programación de una reencarnación con todos los pormenores que encierra y respetarla, no podemos pasar por alto la experiencia del espíritu Segismundo en el libro Misioneros de la Luz por el espíritu Andrés Luis, psicografiado por Chico Javier. Haremos un repaso lo más breve posible, sin entrar en demasiados detalles. Tenemos el capítulo 12, preparación de experiencia, el capítulo 13, reencarnación, y el capítulo 14, protección. Los títulos de cada capítulo hablan por sí del proceso de la reencarnación. Andrés Luis nos cuenta que Herculano y Alejandro son dos mentores espirituales que se disponen para ayudar a Segismundo, un viejo amigo en común al que le debían favores significativos de otros tiempos. Segismundo necesita reencarnar para rescatar deuda de una vida anterior, y lo va a realizar en el matrimonio constituido por Raquel y Adelino, que ya tienen un hijo de nombre Juanito. Está costando trabajo ubicarlo como el segundo hijo de la pareja, porque Adelino, como futuro padre de Segismundo, lo rechaza con vigor durante las horas del sueño físico, imposibilitando la armonización necesaria, dirigiéndole pensamientos de odio y de celos. Al principio, Segismundo estaba animado, con esperanza, pero al recibir los pensamientos se siente nuevamente desventurado y sin fuerzas para reparar el mal. Raquel y Adelino ya habían sido esposos en otra existencia y Segismundo se interpuso en ese matrimonio, asesinado en un enfrentamiento armado a Adelino.
El drama de Segismundo es un caso típico, complejo. Los tres están entrelazados en una dolorosa tragedia a consecuencia de una pasión descontrolada. Adelino, víctima de un homicidio, Segismundo del crimen y Raquel del prostíbulo. Para que Andrés Luis tuviera una idea aproximada de los trabajos de reencarnación, el instructor Alejandro lo encamina, lo invita al Departamento de Planificación de Reencarnaciones de nuestro hogar, donde obtendrá conocimiento sobre 3 tipos de reencarnaciones. Primero, el mayor porcentaje de reencarnaciones en la Tierra se procesa sobre moldes, o sea, patrones, establecidos para todos en el campo de las manifestaciones puramente evolutivas. Son los espíritus que reencarnan de manera inconsciente, o sea, reencarnación compulsoria, magnetizados por los benefactores espirituales que programan su reencarnación sin que tengan la menor idea de lo que está aconteciendo, siendo el trabajo inicial de la organización fetal competencia de los amigos del plano espiritual y la mente materna. El segundo caso, el proceso reencarnatorio individual, donde el reencarnante tiene participación, que es el más complejo. Se produce cuando el alma se ha elevado en cultura, conocimiento y responsabilidad. Son las almas educadas, que tienen comprensión verdadera de la situación que se les presenta. El tercero es la reencarnación de trabajadores misioneros que se realizan en colonias espirituales más elevadas que poseen esos servicios especiales. Visitando entonces este departamento y recogiendo información, después de observar diseños de cuerpos, órganos de todo tipo y tamaño, el cuidado y respeto que se tiene por la forma humana, siendo una preciosa obra de la sabiduría divina, es bueno que destaquemos las palabras de Andrés Luis, que compleja se muestra la oportunidad de renacer. ¿Qué actividad intensa exige de los trabajadores espirituales? Vamos entonces a presentar con algunos puntos de forma muy general cómo se realiza la preparación en Segismundo. Primeros pasos para la reencarnación, estado del espíritu reencarnante. Se comienza con un trabajo de aproximación visitando el hogar de los futuros padres, Adelino y Raquel. Segismundo presenta un estado de ánimo abatido, lloroso, presiente grandes obstáculos. Tercero, se convoca una reunión con Adelino y Segismundo para estrechar afinidad en el diálogo de reflexiones para el perdón, la solidaridad humana, el compromiso, la reconciliación, la cooperación. Cuarto, el pensamiento envenenado de Adelino destruía las sustancias de la hereditariedad, intoxicando la cromatina dentro de la propia bolsa seminal, impidiendo el vínculo para la reencarnación de Segismundo. ¿Qué sucede en la víspera al ligarse el espíritu con la materia orgánica? 1. Se reúnen espíritus constructores para cooperar en la formación fetal de Segismundo. El hogar está bañado de luz crepuscular. 2. Los espíritus constructores analizan los diseños cromosómicos para la posible colaboración de recursos magnéticos. 3. Segismundo reconoce que el renacimiento en la carne, con los valores espirituales que posee, representa un hecho gravísimo en el proceso de elevación y expresa: ¡ay de mí si cayese otra vez! 4. Al realizar el servicio magnético, la reducción del perispíritu, para que el organismo perispiritual retorne a la plasticidad que le es característica, encontramos a Segismundo en estado de aflicción, con mirada triste y vaga, produciendo sufrimiento. Hay un detalle a destacar de gran importancia aquí. El organismo periespiritual, con el curso del tiempo que ha estado en la espiritualidad, en razón a nuevos hábitos de distinta alimentación,
debe despojarse de esos elementos para poder penetrar con éxito en la corriente de la vida carnal. El quinto punto, los amigos invisibles del hogar habían ornamentado la habitación con flores de luz. Eran más de 100 amigos para brindarle un afectuoso homenaje. Primer paso para la ligación del espíritu con la madre. 1. En el desdoblamiento del sueño, la madre recibe a su futuro hijo que presenta forma infantil en su perispíritu sobre el corazón, centro de fuerza cardíaco. Usando la expresión de Andrés Luis, se liga a ella al igual que la flor al tallo, experimentando al despertar un extraño bienestar, para más tarde ser colocado en el útero materno con la intervención de los espíritus constructores, comenzando los detalles de la fecundación. 2. Durante los primeros 20 días, un cordón magnético protege el cuarto de Raquel, impidiendo las visitas de amigos espirituales. 3. Destacaremos una información interesante. Los espíritus constructores, en estos primeros días delicados, desarrollando un sistema de garantía en la organización celular, a veces en la formación preliminar de los órganos más importantes, se concentran en una oración, suplicando las bendiciones de Jesús. Siempre que eso acontecía, procedían de lo alto luces que brillaban, derramándose por todo el cuarto, incentivándoles la acción. Exponiendo otro ejemplo, recurrimos al libro Memorias de un suicida. El autor espiritual, Camilo Castelo Branco, por la psicografía de la espiritista brasileña Ivonne Amaral Pereira, Camilo narra al final de su libro la situación en que se encuentra. Después de haber pasado por los diferentes departamentos de esa colonia correccional para suicidas, llegando a su etapa final de aprendizaje en la ciudad universitaria, la Mansión de la Esperanza, ese era su nombre, donde se cursan asignaturas como moral, filosofía, ciencia, psicología, pedagogía, cosmogonía y el idioma esperanto. Algunos de sus amigos ya habían reencarnado hacía 8 años para renovarse en las experiencias en que había fracasado. Sin embargo, Camilo no había tenido esa fuerza interior para imitarlos. No obstante, no se mantuvo ocioso en la colonia que amorosamente lo acogió y trabajaba y auxiliaba a los que iban ingresando en la colonia. Realizaba muchos viajes a la tierra junto con instructores, auxiliando a necesitados y animando a no cometer el error del suicidio a los que proyectaban mentalmente ese acto. Él había terminado todos los cursos impartidos. Los maestros que había tenido le dispensaron de acudir a las clases hasta que él no probara dignamente los valores allí adquiridos. Las miradas de que ellos le dirigían eran como flechas de fuego, solicitando a su conciencia la razón por la cual todavía no se había decidido al cumplimiento de su deber. Un día, el mentor Ramiro Guzmán le llevó a visitar a su amigo reencarnado Mario Sobral. Al ver el aspecto físico y las vicisitudes que padecía, cayó en copioso llanto al lado del camastro de su amigo, y el impacto fue emocional, fue profundo, sacando conclusiones exageradas que el mentor supo orientar, llevándolo a una reflexión positiva para que diera el paso de reencarnar, y lo consiguió. Porque después de esa visita, Camilo Castelo Branco se dirigió al siguiente día al departamento de reencarnación para tratar el esbozo corporal físico terrestre. Consultó a todas las autoridades de la colonia competentes a su caso, y todos al unísono le reanimaron para llevar a cabo tan importante y provechoso intento. Como se encontraba preparado, consciente y decidido para el rescate de su felicidad futura,
deseó hacer por sí mismo el programa de reencarnación, reajustándose las leyes que había infringido con motivo de su suicidio, ya que tenía lucidez suficiente para asumir tan alta responsabilidad. Programó entonces para esa nueva reencarnación quedar ciego a la edad de 40 años de edad, ciego irremediablemente, para reparar su débito con el espíritu Jacinto de Ornelas, después de 3 siglos de expectativa. Después de estos ejemplos, donde percibimos a grandes rasgos el proceso y lo difícil que es reencarnar, vamos a insertar un tema relacionado con este, de mucha importancia en la actualidad, ya que cuando reencarnamos olvidamos los compromisos asumidos. Lo expondré de manera muy sintética, aportando algunos datos relacionados con este país. El tema es el aborto, considerado por el mundo espiritual como un crimen. El aborto es un tema delicado y triste cuando conocemos sus consecuencias espirituales. Después de la programación que ya conocemos en el plano espiritual, donde se planifican matrimonios, los hijos que vamos a tener, la familia sin estar por ello sujetos a determinismo o fatalidad en nuestro destino, una vez encarnados tomamos en ocasiones equivocadas decisiones por desconocimiento, por una mala orientación, por muchas causas personales y sociales, por conceptos materialistas, por una noche de aventura, etc., buscando como solución el aborto. Preguntando el codificador Allan Kardec a los espíritus sobre este tema, tenemos la pregunta 358 que dice: ¿es un crimen el aborto provocado cualquiera que sea la época de la concepción? Y ellos respondieron, los espíritus: existe siempre crimen cuando violáis la ley de Dios. La madre o cualquier persona cometerá siempre crimen quitando la vida al niño antes de nacer, porque le está impidiendo al alma soportar las pruebas, cuyo instrumento había de ser el cuerpo. La Organización Mundial de la Salud publicó en el año 2012 la segunda edición traducida al español en ese año, titulada Aborto sin riesgo, guía técnica y de políticas para sistemas de salud, revelando los siguientes datos. Se estima que cada año se realiza 22 millones de abortos en el mundo en forma insegura, lo que produce la muerte de alrededor de 47.000 mujeres y discapacidades en otras 5 millones de mujeres. Casi cada una de estas muertes y discapacidades podría haberse evitado a través de la educación sexual, la planificación familiar y el acceso al aborto inducido en forma legal y sin riesgo, y a la atención de las complicaciones del aborto. Yo añadiría que se evitaría el aborto si se conociera el espiritismo, que esclarece las consecuencias futuras para futuras reencarnaciones. España hoy se debate en las Cortes Generales con la ley del aborto del 3 de marzo del año 2010. Desconociendo la trascendencia espiritual que tiene, España es un país cuya demografía es regresiva, tiene una de las natalidades más bajas del mundo y envejece a pasos agigantados. La mayoría de las mujeres que abortaron en España entre 2002 y 2011 tenían entre 20 y 24 años, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Sanidad publicadas en su página web, que recaba datos desde el año 2002. Además, entre 1992 y 2011 se registraron 5.087 abortos en menores de 15 años y 204.112 en jóvenes de entre 15 y 19, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Es difícil reencarnar y es muy importante y necesario saber que no podemos ni debemos interrumpirles a nuestros semejantes el derecho a la vida. No estamos autorizados a quitarle la oportunidad a quienes se preparan
en el mundo espiritual para luchar con todas sus fuerzas, añorando la futura felicidad, la evolución, el aprendizaje, la oportunidad de reencarnar, no las concede Dios, nuestro Padre Creador, y debemos respetarla. El espíritu Andrés Luis, en su libro Acción y Reacción, psicografiado por Chico, en el capítulo 15, Anotaciones oportunas, alerta sobre las consecuencias del aborto cuando dice: la mujer que promueve el aborto o pretende justificar semejante delito es constreñida por las leyes irrevocables a sufrir trastornos en el centro genésico de su alma y se predispone generalmente a dolorosas enfermedades como la metritis, el vaginismo, la metralgia, el infarto uterino, la tumoración cancerosa, flagelos con los cuales muchas veces concluye su experiencia dentro del envoltorio corporal y parte hacia el más allá a rendir cuentas ante la justicia divina por el crimen practicado. Nos sigue diciendo el amigo espiritual: la mujer que corrompió voluntariamente su centro genésico recibirá en el futuro a almas que han enviciado la forma de ser que las caracteriza. Por eso será madre de criminales y suicidas en el campo de la reencarnación, regenerando las energías sutiles del perispíritu a través del sacrificio ennoblecedor en el que se entregará a los hijos torturados e infelices de su carne, aprendiendo a orar, a servir con nobleza y a mentalizar la maternidad pura y sana, la que acabará reconquistando al precio de sufrimiento y trabajo. Volviendo a nuestro tema, presentamos la preparación de la reencarnación de un espíritu que todos admiramos. No necesita mucha presentación porque estaríamos mancillando la humildad y sencillez que lo caracterizó en su última existencia. Se trata de Juan Evangelista, el discípulo amado de Jesús, que escogió Asís para reencarnar cumpliendo con la misión confiada por Jesús, presentándose en esta nueva existencia con el nombre de Francisco de Asís. El libro que presento nos da algunos detalles transmitidos por el espíritu Miramés a través de la psicografía del médium João Núñez Maia. Como la reencarnación de este espíritu difiere mucho de las que son comunes para quienes reencarnamos en la tierra, Andrés Luis nos dice en el libro Misioneros de la Luz, capítulo 13, Reencarnación, que hay muchos compañeros de gran elevación que al volver a la esfera más densa de apostolado, de servicio e iluminado, le es innecesario nuestro concurso. Son espíritus conscientes de la realidad espiritual con méritos y conquistas morales muy elevadas, que no necesitan de la intervención de los técnicos especialistas en reencarnación, como en el ejemplo de Segismundo. Nos cuenta Miramés en el capítulo 5, los 201, que Jesús conversó con él en una esfera resplandeciente sobre su venida al planeta. El calendario de la Tierra marcaba el siglo XVII y la Edad Media se incendiaba por la incomprensión humana. Juan Evangelista reúne a 200 discípulos escogidos para la gran tarea de difícil cumplimiento, siendo la renuncia, el desprendimiento, la humildad y el amor la razón de todo su ideal. Junto a ellos, como si fueran un pequeño ejército de espíritus altamente conscientes de los deberes a cumplir. Eternizado en los conceptos de Cristo, estaba decidido a acompañar al Maestro a donde quiera que fuese, afianzando con los poderes del amor. Eran almas escogidas para el evento de luz. Hemos cogido un párrafo que define la tarea y la dificultad en la que Juan Evangelista y sus discípulos se enfrentarían en la nueva reencarnación. Juan Evangelista les dijo así: hijos de mi corazón, que la paz de Jesucristo reine en nuestro espíritu, en nombre de Dios, nuestro Padre Celestial. Es valioso el hecho de haber acudido a esta estancia del Señor para esta reunión que constituye
para nosotros una fiesta, en la cual firmamos un compromiso con la ley que nos garantiza la propia vida. Ya estamos más o menos conscientes de nuestros deberes. Lo que nos resta es probar nuestro coraje. Si soportamos la cruz que debemos cargar en el calvario de la carne, vamos todos a realizar un corto viaje al mundo terrestre. Vamos a pertenecer a algún tiempo al mundo que nos parece una cárcel, pero en el fondo es una bendición de Dios en nuestro favor. Todo depende de la disposición de cada uno, pues seremos injuriados, maltratados, olvidados, lapidados, encarcelados, enviados a guerras. Sentiremos el hambre, la sed, la desnudez y en muchos casos la vergüenza, pues el mensaje que llevamos para los hombres es tan elevado que los que están ubicados abajo nos vestirán. Recordemos una vez más que nuestra tarea se llevará a cabo en el seno de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que merece nuestro respeto por lo que hizo a favor de la herencia de Cristo para la humanidad. Sin embargo, ahora ella carece de ayuda mayor para que todo ese esfuerzo no se pierda en las tempestades de las injusticias. Estaba todo deliriado en el mundo espiritual y los trabajadores de Jesús preparados, cuando un día el espíritu Juan Evangelista, en altas horas de la madrugada, entró en la casa de los Bernardones. Su futura madre dormía serenamente como un ángel. Juan se acercó a ella, la contempló y la besó en la frente. Su cuerpo se estremeció. Y la elegante señora Bernardone se estremeció, queriendo retomar rápidamente su cuerpo, siendo impedida de hacerlo, y en ese momento vio al espíritu resplandeciente de Juan. Ella tomó sus manos, llenas de luz, las besó, quiso arrodillarse, pero él no lo permitió. Las manos de ambos se entrelazaron. Juan la invitó a sentarse a la manera oriental sobre un tapete persa que decoraba el cuarto y con la dulzura que lo caracterizaba le dijo: hermana mía, que la paz de Jesucristo sea en tu corazón y te haga entre las mujeres una madre y que esa sea la mía, por excelencia de la vida. Mi gratitud nunca faltará. Por ese gesto tuyo de amor, agradecería poder nacer a través de ti. Las lágrimas de María Piccolini brotaban de los grandes ojos de mujer escogida. Quiso hablar, gritar, agradecer a Dios, pero los dedos de Juan silenciaron sus labios. Él conversó con ella, exponiendo que si aceptaba su llegada a través de su vida, sellaría un compromiso con alguien mayor que nosotros en la tierra. Ella, después de meditar sobre la conversación, respondió: que Dios me ayude a comprender mis deberes ante tan relevante tarea en el mundo. Sí, serás mi hijo. Pidió el consentimiento a Pedro Bernardone para ser su padre, aceptándolo, y no olvidó de pedir la aprobación de Harla, la dama de compañía de María Piccolini. Con esa humildad, respeto y sencillez, espíritus como Juan Evangelista inician su retorno para auxiliar a la humanidad sufriente y carente de la iluminación espiritual, demostrando que los buenos espíritus no imponen, invitan, respetando siempre nuestro libre albedrío. Si en el caso de Segismundo vimos detalle a detalle el proceso de reencarnación, guiada por los técnicos del plano espiritual, en el caso de Juan Evangelista, él mismo con su poderosa mente realizó todo el trabajo de imantación desde la fecundación hasta dejar listo ese foco de luz con vida que se instalaba en el centro genésico de su futura madre. Como la descripción tiene tantos detalles preciosos y no es posible relatarlos aquí. Solamente me referiré a algunos pasajes significativos. 1. El apóstol de Jesús,
tuvo el cuidado con el sistema neuropsíquico espiritual de María Piccolini, pasando esta a vivir el mundo mental del reencarnante y viceversa. 2. Preparó con mucho cuidado la corteza y las 2 glándulas principales de la cabeza de la futura madre, siendo colocada en la base espiritual de los centros de fuerza. Ella lo merecía, ya que iba a ser madre de un gran astro espiritual. 3. Juan, con su penetrante mirada, que podríamos compararlo a un potente microscopio moderno de la actualidad, observa la matriz femenina, donde se encuentran millones de microgametos, localizando el espermatozoide más apto, lo toca. Este se motiva y gana finalmente el liderazgo. 4. Una vez unificados todos los valores de la vida física, parten 7 hilos finos del alma iluminada de Juan Evangelista, atándose en puntos casi invisibles, inclusive a los grandes ojos espirituales, alcanzando la unidad nuclear. El espíritu comienza a imantarse molécula a molécula, como todos conocemos. Hay algo importante a destacar en este proceso de reencarnación. A diferencia del adormecimiento que la mayoría de todos nosotros experimentamos antes de la unión al nuevo cuerpo en formación, en el periodo de gestación del mundo fisiológico, el vidente de Patmos, solidariamente con el director espiritual de Asís, idealizaban trabajos a desenvolver en esa región y en otras adyacentes. Orientaba a un grupo de trabajadores para que pudiese operar con eficacia en territorio italiano, para educar a entidades ignorantes, espíritus endurecidos que comandaban las sombras y estimulaban la desesperación a los humanos. Entre las sombras que combatirían estaba la cruzada del verdugo Ernesto. Podemos observar cómo este espíritu era ya y es un trabajador incansable bajo la égida de Jesús. El calendario de la Tierra marcaba el 26 de septiembre del año 1182. Era un día de cielo azul, cristalino. El sol ofrecía rayos nacientes de diáfana claridad. El viento soplaba con suavidad, pareciendo que la naturaleza ofreciese al mundo con delicados instrumentos un concierto celestial. Sobre Umbría descendían fluidos magnéticos y en ese ambiente tan especial reencarna Juan Evangelista, presentándose al mundo como Francisco de Asís. En el momento de nacer, su madre María Piccolini sale de la lujosa mansión junto a Jarla, yo diría que inspirada por el momento trascendental y sublime, dado la condición de quien abría los ojos en este mundo de prueba y de expiación y se dirigen hacia la caballeriza para que su hijo naciese en la simplicidad de la pureza de los animales, casi repitiéndose el cuadro del nacimiento de Jesús. Esta es, a grandes rasgos, la forma en que reencarna este amoroso, humilde y sencillo espíritu que luchó y sufrió mucho para calmar las sangrientas cruzadas que padeció la humanidad, dejando en testimonio uno de los más bellos ejemplos de amor y fidelidad a Dios y a Jesús. Recurriendo a Manuel Filomeno de Miranda, nos dice él: la reencarnación dignifica la vida. Sin ella no tendría sentido la existencia humana. Es la luz que aclara la noche de los destinos y la bendición que suaviza todos los dolores. Como la reencarnación es la escuela necesaria para todos, no podemos pasar por alto y recordar el ejemplo de nuestra querida Amalia Domingo Soler. Espíritu abnegado y trabajador que auxilió y auxilia aún con sus esclarecedores escritos dejados bajo la inspiración de su guía y mentor espiritual, el Padre Germán. Todos conocemos los grandes sacrificios que pasó, limitaciones materiales que hicieron templar y engrandecer la fe en Dios y en la doctrina espírita que abrazó
con mucho amor y disciplina. Ella, la cronista de los pobres, como también fue conocida en un escrito titulado Un enemigo menos, que podemos encontrar en el libro La luz del Espíritu, capítulo 3, narra el rescate de su última existencia cuando fue atormentada por un espíritu siendo muy joven, casi una niña, despertándose sobresaltada de un sueño, teniendo el encuentro con un espíritu obsesor, uno de sus mayores enemigos que durante 33 años de su vida la asedió pidiendo venganza. Transcurriendo los años y afianzándose en el estudio del espiritismo, sintiéndose fortalecida, ya que confiesa ingenuamente que nunca se encontraba con valor suficiente para preguntarle a aquel espíritu por qué le odiaba tanto. Recibe entonces a través de la psicografía un episodio de su vida pasada, cuando perteneció al sexo masculino con el nombre de Ludovico. Ludovico era uno de los jefes revolucionarios de aquella época, donde dos bandos luchaban, uno por la patria y otro por la religión, los rojos y los azules. Perteneciendo a este último, cae herido en un enfrentamiento, siendo rescatado por una familia que lo acoge en su casa por 3 meses, salvándole la vida. Pero el comportamiento de Ludovico no estuvo a la altura de la caridad recibida y el amor que allí encontró. Desapareciendo un día sin explicaciones, dejando un profundo dolor en la familia. El escrito de nuestra querida Amalia Domingo Soler nos trae la reflexión de las consecuencias de nuestros actos, presentando la justicia de la ley de la reencarnación que nos pone frente a frente ante nuestra conciencia. Es difícil reencarnar y también tener el valor para cumplir fielmente el programa comprometido que nos hará evolucionar para conquistar la felicidad. Finalmente, estimados amigos, me gustaría presentar la invitación que nos hace el respetable espiritista León Denis en su libro Después de la muerte, diciendo: Espíritu inmortal, Espíritu encarnado libre, si quieres ascender rápidamente a la escala ardua y magnífica de los mundos y alcanzar las regiones etéreas, arroja fuera de ti todo cuanto entorpece tus pasos y estorba tu vuelo. Devuelve a la tierra todo cuanto procede de la tierra y aspira a los tesoros eternos. Trabaja, ora, consuela, sostén, ama, ama, hasta la inmolación. Cumple el deber a cualquier precio, al precio del sacrificio y de la muerte. De esta manera sembrarás el germen de tu futura felicidad. Muchas gracias a todos, mucha paz, que Dios nos bendiga.